Los acontecimientos que voy a relatarles son verídicos y están documentados. Son los sucesos de la tierra entre los lagos. En el oeste de Kentucky se encuentra una zona conocida en todo el país como la tierra entre los lagos. Con más de 300 millas de costa, se encuentra entre los lagos Barkley y Kentucky, con casi 200.000 acres de bosque y más de 200 millas de rutas de senderismo. La zona por sí sola aporta casi $600 millones al año a la industria maderera. Sin embargo, desde sus orígenes, incluso antes de que los europeos se asentaran aquí, la zona siempre ha tenido una historia muy oscura y sombría. Esparcidos por el bosque hay cientos de pequeños cementerios familiares de los primeros colonos de Kentucky, inmigrantes chinos y esclavos africanos. Incluso se pueden encontrar aquí cadáveres de la Guerra de la Independencia del siglo XVII. Por desgracia, durante esta misma época, la mortalidad infantil era extremadamente alta, por lo que muchas madres enterraban a sus bebés justo fuera de su cabaña. De este modo, las madres podían mirar por la ventana de la cabaña y ver las tumbas de sus hijos. Entre las tumbas de colonos europeos, esclavos africanos e inmigrantes chinos, también había muchas tumbas de nativos americanos diseminadas no solo por la zona, sino incluso antes de que llegaran los colonos europeos. La zona siempre ha sido objeto de acaloradas conversaciones sobre extraños fantasmas, maldiciones de los nativos americanos y otros extraños fenómenos sobrenaturales. Durante siglos se ha rumoreado que una criatura humanoide parecida a un lobo vagaba por el bosque en busca de su próxima víctima. Ha habido informes de que la criatura mataba a personas, pero el más documentado es que la gente temía por la vida de su ganado y sus mascotas, porque la criatura mataba al ganado con gusto. Se dice que medía casi 2 metros, tenía 2 patas, pelo grueso y largo por todo el cuerpo y un hedor que recordaba a la muerte. Muchos llamaron a este monstruo hombre lobo porque las huellas que dejaba parecían humanas, pero donde debería estar la parte delantera de los pies, donde están los dedos, había en su lugar marcas de garras que parecían algo entre medio colmillos y medio humano. Al parecer, la cabeza era enorme, con un largo hocico, dientes como cuchillas de afeitar y ojos rojos que brillaban como las fosas del infierno. Sus brazos eran increíblemente largos, con largos dedos y afiladas garras en los extremos, y por la noche muchas personas, desde inmigrantes a colonos y nativos, oían a la criatura aullar y gruñir en la distancia, y se asustaban hasta el punto de que algunos incluso salían y ataban a su ganado o metían a su animal más preciado en casa por la noche para mantenerlo a salvo. La leyenda de esta bestia en particular se originó hace al menos 100 años y con el tiempo se ha ido transmitiendo de boca en boca, de generación en generación, de familia en familia, y desde entonces cada vez se han encontrado más casos nuevos. Según una versión, esta criatura lobuna solía ser un malvado hechicero nativo que podía transformarse en humano, en criatura lobuna y en lobo de verdad, y podía hacer lo que quisiera. La historia cuenta que fue desterrado de su tribu por utilizar su magia negra, y luego fue perseguido por unos guerreros de la tribu y asesinado mientras estaba en su forma de lobo, y en su último aliento de muerte lanzó una maldición sobre la tierra y todos los que viven en ella, diciendo que volvería a por sus vidas. Según otra versión, la criatura era en realidad un colono europeo que llegó aquí en el siglo XVIII, que al parecer era portador de algún tipo de enfermedad que lo convertía en un loco durante la noche. Con el tiempo, su familia quedó en completa soledad y todo el mundo los dio por muertos, ya que nadie había sabido nada de ellos en mucho tiempo. Y la familia quedó en completo aislamiento cuando su casa solariega fue encontrada completamente vacía a principios del siglo XIX, sin señales de que nadie hubiera vivido allí durante mucho tiempo. Así que hay muchas especulaciones en torno al misterio y el drama que rodea a la bestia lobo. Retrocediendo un poco en la historia, se sabe que los comerciantes y exploradores franceses
que habitaban la zona en el siglo XVIII fueron advertidos por miembros de la tribu Shawnee, chamanes y guerreros, de que había una criatura alta, oscura y parecida a un lobo en los bosques. Aunque otras leyendas afirman que esta criatura con aspecto de lobo es un chamán de la tribu Shawnee, las historias sobre esta criatura se remontan literalmente a los siglos XVII y XVIII, cuando empezaron a llegar aquí los primeros colonos. Hay relatos escritos de cazadores que desaparecían por la noche, de gente que oía un aullido extraño y antinatural a lo lejos y que se aterrorizaba por su tono, timbre y altura, porque era algo fuera de lo normal. En el siglo XVIII, el bisonte seguía siendo una parte muy importante de la fauna de América, y, de hecho, llegaron a vagar por gran parte de Kentucky, donde numerosos cazadores encontraron sus cadáveres a medio comer, con la garganta completamente desgarrada por un enorme depredador, e incluso ahora, hasta 2024, mientras el Servicio Forestal intenta restaurar la población de bisontes, se siguen encontrando crías desaparecidas de forma rutinaria en Kentucky. Con el tiempo, las comunidades comenzaron a construirse y expandirse en el condado, y aunque acababan de surgir prósperos núcleos de población, aún se consideraba un lugar muy rural para vivir. Uno de los incidentes documentados más aterradores ocurrió con un grupo de estudiantes universitarios que acampaban en un calellón entre los lagos en 1963. La historia cuenta que un grupo de jóvenes universitarios se reunió para pasarlo bien e ir de acampada. Estaban sentados frente a su minibús Volkswagen, disfrutando de un cálido fuego, disfrutando de una hermosa tarde de primavera en medio de una naturaleza exuberante, cuando uno de ellos tuvo que responder a la llamada de la naturaleza. Así que se dirige al bosque y emprende la causa, y mientras sus amigos se sientan alrededor del fuego, todavía hablando y disfrutando de la compañía de los demás, cuando él regresa, ven que está visiblemente perturbado. Antes no lo estaba, solo reía y se divertía. Ahora dice: «Chicos, he ido a mear y me ha parecido que algo me observaba, y oí un extraño ruido de olfateo en el bosque». Sus amigos, por supuesto, intentaron restarle importancia y se limitaron a decir: «¿Sabes qué, chaval? Probablemente solo has oído a un cerdo o algo así, o tal vez a un oso. No te preocupes, estamos bien». Pero no aceptó esa respuesta, porque a medida que la tarde se hacía noche, empezó a ponerse cada vez más nervioso. Y a medida que avanzaba la noche, también lo hacían los chicos, que ya no podían desentenderse de todo, porque ahora podían sentir que algo iba mal. Podían oír algo moviéndose alrededor de su campamento. Y en realidad no solo se movía, estaba dando vueltas alrededor del campamento. Así que algo, un depredador, era lo suficientemente grande e inteligente como para utilizar una estrategia para ocultarse de la luz de la hoguera y rodear el campamento como si acechara a su presa. Podían oírlo arrastrando los pies y olfateando y oírlo moverse muy deprisa por el campamento, de un lado a otro, esperando su momento, como un gato que espera para abalanzarse sobre un ratón. En ese momento, los chicos, muy alarmados, empezaron a alumbrar el bosque con sus antorchas, esperando encontrar algo, pero su luz nunca captó nada. Como la criatura era tan inteligente, conocía y sabía cómo mantenerse alejada de la luz. Y entonces un aullido surgió del bosque que les rodeaba, similar al de un lobo, pero más profundo, gutural y penetrante hasta los huesos. Los aullidos resonaron a su alrededor. Ahora estaban completamente rodeados por una multitud de estas criaturas que emitían sonidos similares, y entonces empezaron a notar los ojos centelleantes que iban y venían y rodeaban su campamento. Solo los vislumbraban de refilón, y luego desaparecían, y ahora, como pueden imaginar, la situación se vuelve increíblemente tensa. Todos los chicos están absolutamente aterrorizados en este punto. Todos corren hacia el minibús Volkswagen y deciden: «Tenemos que salir de aquí. Algo nos persigue. Estamos aterrorizados», así que están a punto de marcharse, y mientras conducen por un camino de tierra que sale del bosque, ven algo a la luz de los tenues faros del Volkswagen.
Les persigue una gran figura negra que parece un lobo persiguiendo al Volkswagen. Al frenar para acercarse a la curva, sienten una fuerte sacudida en el coche. Vieron que la criatura se agarraba al coche con todas sus fuerzas, intentando aferrarse a él y hacerlo retroceder, pisando el pedal del acelerador todo lo que podía. Finalmente consiguieron hacer suficiente palanca para salir de allí y conducir. Una vez libres y fuera del bosque, no pararon hasta volver al campus, donde salieron completamente conmocionados, casi llorando. Y cuando fueron a inspeccionar la parte trasera de su coche, encontraron 4 profundas abolladuras que parecían marcas de garras rasgadas en el metal del compartimento del motor. En 1978, en Grand Rivers, Kentucky, que es el punto de partida de la Tierra entre los lagos, hay un caso documentado de un individuo que se alojaba en la casa de su tía por unas semanas durante unas vacaciones de verano. Esto fue alrededor de mediados de julio, en el tiempo de la tarde, rodeado por el desierto de Kentucky de cientos de acres de bosques alrededor. Esta casa había sido construida colina abajo en la ladera de una gran colina de tierra, y junto con esto había varios senderos hechos por el hombre que conducían a varias partes del bosque, como una vieja vía de ferrocarril abandonada, la costa del lago Kentucky, un viejo aserradero abandonado que ya no estaba en uso y no lo había estado durante mucho tiempo. Y con la incorporación de una nueva moto de cross que esta familia acababa de adquirir, ayudaría a definir los senderos un poco más y con mayor facilidad. Y al comenzar este caso, el testigo principal de este caso documentado tiene 17 años en ese momento. Su primo más joven tiene 10 años y el que va en la moto de cross tiene 13 y se llama Joe. Andaba por el bosque, el tío del testigo está en el trabajo y su tía en la tienda del pueblo, así que ahora solo están ellos en casa. Y recuerda el bosque a su alrededor muy sereno, muy tranquilo, lleno de ardillas y pájaros piando, así que él y su primo más joven estaban esperando a que Joe regresara, ya que su propio padre le prohibía terminantemente salir en su moto de cross por el bosque después del anochecer. Así que esperaban oír el sonido de la moto de cross volviendo a la carretera, al camino de entrada. Así que el testigo y su primo más joven de la historia estaban sentados haciendo el tonto cuando oyeron la moto de Joe, no solo cambiando de marcha lenta y casualmente y subiendo por la carretera hasta el camino de entrada, sino volando hacia abajo. Estoy hablando de acelerar a fondo, sin cambios de marcha, a toda velocidad, simplemente volando. Viene volando desde el bosque tan increíblemente rápido que en realidad va en el aire durante unos segundos antes de golpear contra el pavimento. Y él está claramente aterrorizado y ahora luchando profundamente con su descenso por la colina, tratando de mantener la moto recta y en posición vertical. El testigo ocular y el primo más joven pudieron ver que no estaba seguro de cómo iba a detener la moto, y por eso giró la moto para deslizarla y sacarla de debajo de él. Sale volando cuando pisa el freno con fuerza. La moto empieza a deslizarse lateralmente cuando está llegando al final del camino de entrada. Joe había empezado a inclinar su cuerpo para que la moto saliera de debajo de él mientras vallaba el resto de la cuesta. La moto, atrapada en un giro perpetuo, acabó petardeando y murió. Nuestro testigo y sus primos estaban completamente aterrorizados por lo que estaban viendo, completamente en estado de shock, con la boca abierta y los ojos muy abiertos. No sabían exactamente qué estaba pasando y por qué Joe salía volando del bosque. Pero mientras Joe se levantaba, cubierto de polvo, está visiblemente llorando, está temblando, está completamente aterrorizado por algo, no deja de mirar hacia la colina y hacia el bosque, escudriña, mira a su alrededor muy nervioso, respira hondo y se agita. Está claramente asustado y mirando algo, porque algo tiene que haber estado siguiéndolo por la forma en que actúa, y mientras el testigo y sus primos observan el desarrollo de esto, miran hacia donde él está mirando, y miran hacia arriba para ver en la cima de la colina hacia donde está mirando, y miran hacia atrás a Joe y miran hacia atrás y tratan de averiguar qué es lo que lo asusta tanto. Y mientras esto sucede, justo alrededor de donde están, tienen un perrero lleno de Basset Hounds, y estos Basset Hounds comienzan a estallar,
volviéndose locos gruñendo algo en la cima de la colina, y ese gruñido pronto se convierte en gemidos y quejidos de desesperación, como estos Basset Hounds están tratando y desesperadamente arañando y royendo la jaula para tratar de salir, porque ahora podían sentir que hay algo en esa línea de bosque que se acerca. Me agarran, miran mi pierna. Joe les gritaba, mostrándoles la marca de la garra en su muslo derecho. Lo que sea que lo había atrapado, había rasgado sus jeans de mezclilla. Se podía ver visiblemente en su pierna donde los vaqueros estaban cortados y la sangre se filtraba a través de la herida. Y la marca no era como la de unos arbustos pegajosos o que se había golpeado con una rama. Era un claro y definido patrón de garra. Y está dando vueltas, tomando grandes bocanadas de aire, llorando con cada esfuerzo, esforzándose por retratar adecuadamente lo que le acababa de pasar, y estaba allí resoplando, me seguía por el camino junto al viejo aserradero. No paraban de decir que iba a 2 patas. Iba a 2 patas. Me persiguió. Me vio y me persiguió. Sus ojos se abrieron de par en par. Está tenso. No deja de mirar a su alrededor, como si esperara que esa cosa apareciera en cualquier momento, y el corazón le late con fuerza en el pecho, y no hace más que esperar, y el corazón le palpita en el pecho, enloquecido. Y lo siguiente que se sabe, a través de todo este drama y la conversación, viene un aullido de la parte superior de la colina donde Joe acababa de llegar, y casi al instante todos los perros que estaban actuando, frenético, desesperado por salir de su corral, parada, y toda su atención se dibuja a la cima de la colina al unísono, y el pelo de sus desplumes se para, están mirando, anticipando algo. Tanto nuestro testigo como su primo se quedan perplejos. ¿De qué está hablando Joe? 2 patas, un hocico. ¿Qué ha conseguido? En ese momento, Joe se vuelve hacia sus hermanos y les da un codazo en la espalda con ambas manos diciendo: «Venga, tenemos que irnos, tenemos que irnos». Les empuja físicamente dentro de la casa, hacia la puerta principal, y ahí es donde todo sale a la luz. El testigo no puede creer lo que ve, porque al principio, a juzgar por el contorno de donde venía, era solo un lobo muy grande. Pero a medida que bajaba la colina y se acercaba a la carretera de un solo carril que conectaba con el camino de entrada, se trataba de una enorme criatura parecida a un lobo que era fácilmente igual a un humano, si no un palmo o 2 más alta. Completamente aturdido por lo que veía, el cerebro intenta comprender racionalmente lo que está viendo, así como lidiar con lo que está viendo en tiempo real. A juzgar por su aspecto de lobo, estaba claro que no era un Bigfoot. Se detuvo, levantó las manos al cielo y emitió un aullido deliberadamente grave y gutural, como si quisiera alabar la oscuridad nocturna que lo rodeaba. En ese momento se encendió una farola al final del camino de entrada. Era una de esas farolas que se encienden, pero tardan un par de segundos en reunir toda su energía e iluminar completamente la zona. Y mientras eso ocurría, la criatura usó su mano para protegerse los ojos de la luz cegadora. Y en ese momento, nuestro testigo y sus primos se dieron cuenta por primera vez de lo que Joe estaba hablando. Simplemente no era él, no era el hombre del traje, no era un Sasquatch. Era una criatura parecida a un lobo, y, como te puedes imaginar, todos corrieron a la casa tan rápido como pudieron, haciendo todo lo posible para trancar la puerta, poniendo estantes en el camino, bolsas de comida para perros, solo tratando de mantenerse a salvo, cerrando la puerta aferrándose a ella. Todos corren a la cocina, cogen cuchillos listos para cualquier cosa, y luego corren a la habitación de su tía, cierran la puerta y se esconden temblando y temblando, esperando a ver qué pasa después. Y los Basset Hounds del corral vuelven a enloquecer. Oyen a la cosa acercarse a la casa, suben al porche, dan vueltas, rompen y mueven cosas y luego se van a un lado de la casa, a uno de los dormitorios. Por suerte para ellos, no el dormitorio de la hormiga, sino otro dormitorio. Y entonces oyen el tintineo de cristales rotos. Así que lo que fuera, rompió la ventana tratando de entrar en la casa desde el exterior.
y están todos acurrucados juntos, están temblando, están aterrorizados, no tienen idea de lo que va a pasar. Están agarrando cuchillos. Esperan que la puerta esté a punto de ser derribada y van a tener que intentar sobrevivir. Que si como un reloj o como en una película, oyen el claxon de un Cadillac que se acerca a la entrada para avisarles. He vuelto con comida. Deberíais salir y empezar a meterlo todo en casa. Pero ninguno respondió. Estaban tan asustados que se quedaron allí sentados, acurrucados, sin soltarse, demasiado asustados para responder a la llamada de su tía o de su madre. Se preguntó por qué no salían a recibirla. Para entrar en la casa, tuvo que subir al porche, desbloquear la puerta y apartar una pared de objetos varios. Todos se quedaron quietos hasta que abrió la puerta. Y después de que ella les preguntara ¿por qué no respondieron?, le contaron exactamente lo que había pasado en toda su historia. Y su reacción fue extraña porque no se rió, no lloró. Su expresión facial y sus emociones estaban en blanco. No fue hasta que volvió después de mirar al exterior, donde se veía claramente algo, una ventana rota desde fuera, cuando por fin se dio cuenta de que algo iba mal. Esa misma noche, cuando su tío llegó a casa y su tía le contó lo sucedido, fue a hablar con los niños y les dijo que se alejaran del bosque. Y para hacerlo aún más aterrador, les cuenta sus propios descubrimientos. Esa misma mañana había recorrido el sendero que lleva al viejo aserradero y descubierto agujeros excavados en los laterales, llenos de cadáveres de animales y huesos que simplemente no se pueden explicar. También había agujeros excavados en el escarpado acantilado que dominaba el viejo aserradero. Se parecían mucho a una pequeña cueva o madriguera, lo suficientemente grandes como para contener a un hombre adulto, y unos años antes había habido un antiguo campamento de Boy Scouts al otro lado de los grandes ríos. Y entonces se hizo común ver una extraña criatura humanoide, parecida a un lobo a lo largo de la costa cerca de los campamentos. Pasaron solo unas semanas después de estos sucesos y el testigo se fue a casa. Pero la historia le conmocionó y se quedó con él para siempre. Y por último, los horripilantes y espantosos sucesos que tuvieron lugar en Interlake en la década de 1980. 2 agentes de policía relataron con horror lo sucedido. Ambos recibieron una llamada para investigar una zona de acampada rural en los Interlakes. La temporada turística iba a comenzar muy pronto y los más madrugadores ya estaban ocupando los mejores lugares para acampar. Así que, aunque los campings ya se estaban llenando, la zona seguía estando relativamente vacía. No solo llegó al lugar el forense, sino también varios policías de otras partes del condado, así como una ambulancia. Por desgracia, en este caso no había nada que salvar, porque todos estaban ya muertos. Los primeros en contemplar este horripilante asesinato fueron una joven pareja de solteros que estaban completamente conmocionados por lo que habían visto, y ninguno de los dos quería separarse del otro para ir en busca de ayuda. Así que ambos, increíblemente nerviosos y perturbados por lo que habían descubierto, viajaron al pueblo más cercano en busca de ayuda, y estos a su vez llamaron a las autoridades para que investigaran. La pareja estaba tan asustada por lo que descubrieron que se negaron a volver, limitándose a dar indicaciones a los agentes y a decirles dónde tenían que ir. Y la propia joven pareja decidió pasar la noche en el hotel, pues no querían volver allí. Un aluvión de coches de policía, gente del condado llegada en masa para investigar un posible asesinato, apareció en el lugar. Y lo único que encontraron fue una solitaria caravana con una pequeña hoguera que apenas calentaba. Así que la hoguera se encendió de nuevo para darles un poco más de luz. También tenían focos y otros equipos a su alrededor. Creo que en este punto todos en la escena sabían que iba a ser muy malo, pero no había forma de que esperaran lo que encontraron. Al acercarse a la autocaravana ya podían ver que las puertas delantera y trasera estaban abiertas, con una de ellas doblada sobre sus bisagras y ligeramente inclinada, y con luces que la iluminaban.
Miran a su alrededor y ven montones y montones de sangre, muchas huellas de manos y desgarros de sangre por todo el metal. Al parecer, aquí ha ocurrido algo muy mortífero y espantoso no hace mucho. El perímetro de la escena del crimen está cubierto de cinta adhesiva y se han colocado pequeños marcadores blancos alrededor de las pruebas. Ropa desgarrada y ensangrentada, 3 cadáveres y partes de cadáveres, miembros amputados, un montón de vísceras humanas y trozos de carne suelta que apenas se aferraban al tejido muscular. Los 3 cuerpos estaban en un estado tan horrible y espantoso que solo cabía sospechar que se trataba de una persona con psicosis que se había lanzado a matar o de un grupo de asesinos sádicos. Los cuerpos estaban tan descuartizados que la policía no pudo determinar qué arma lo había hecho. Sospechaban que podía haber sido una motosierra, tal vez un hacha, pero el arma parecía no tener nombre porque no podían averiguar de qué se trataba hasta que la vieron más de cerca. Y todas las heridas parecían garras claramente definidas. La naturaleza y gravedad de esta escena del crimen en particular era tan espeluznante que muchas fuerzas del orden y personal médico se quedaron perplejos. Y con razón. Las fuerzas del orden barajaron todo tipo de teorías. Un gato montés, un oso, un coyote. ¿Qué podría haber sido? Pero cuando el forense examinó los cadáveres, se limitó a sacudir la cabeza sin saber qué decir sobre la espantosa escena. Así que pasó a explicar lo siguiente: las marcas de garras en la espalda del cadáver del padre estaban formadas por 4 huellas de garras distintas, con un dedo más pequeño, similar a un pulgar. La extensión total era mayor que la de una mano humana, pero al mismo tiempo muy diferente de la de un oso. Y las arrugas y rasgaduras en la carne estaban hechas intencionadamente, como si quien lo hubiera hecho intentara agarrar a la presa para que no escapara. Lo que me estremece al pensar en las marcas de mordiscos es lo que les molestaba aún más. Después de todo, el hocico y el tamaño del que les mordió tenían que ser mayores que los de cualquier coyote, lobo, oso o puma. También había signos claros de que grandes trozos de carne, músculo y hueso habían sido arrancados de los cadáveres. Me vino a la mente la idea de un oso. Aunque no son autóctonos de la zona, los osos pardos merodean por los alrededores. Se me pasó por la cabeza la idea de que tal vez uno de ellos se hubiera deslizado o colado hasta aquí, pero era poco probable. El hecho de que un oso pardo tuviera que cruzar varios estados y varios ríos para llegar a esta zona sin muchas oportunidades de comida y cría no tenía mucho sentido, pero lo único que se les ocurrió fue un oso. Después de todo, ningún animal tiene tanta ferocidad y poder asesino como un oso. Uno de los oficiales salió de la parte trasera de la casa. En sus manos llevaba el vestidito de una niña de unos 5 o 6 años. Esto significaba que había una niña con ellos. Sin embargo, no aparecía por los alrededores, así que comenzó una nueva búsqueda y rezaron por su seguridad y supervivencia. Todo esto continuó. Llegaban más fuerzas del orden, también llegaron equipos de rescate voluntarios. Llegaban nuevos equipos a los que se asignaba la investigación y exploración de determinadas zonas del lugar del crimen. Sucedían muchas cosas para entender qué podía haber causado un asesinato tan brutal y por qué matar a un oso raro no tenía sentido. Seguían apareciendo nuevos ángulos, se seguían tomando nuevas muestras. Y en una de las muestras tomadas en la bolsa estaba el brazo amputado de mi padre, y en sus dedos muertos había una mata de pelo enmarañado y amontonado, pelos grises y marrones. Este pelaje sería analizado más tarde en el laboratorio. Mientras todos se alborotaban y trataban de dar sentido a la situación, reunidos en torno a la hoguera y alrededor de la autocaravana, oyeron un grito que se convirtió en gemido a unos 50 metros en el bosque. Aterrorizados por lo que pudiera haber ocurrido, todos corren hacia allí para ver qué ha pasado. Ven a un oficial con una gorra en una mano y sangre en la cara, la sangre goteando constantemente sobre él, algo por encima de él. Todos apuntan inmediatamente sus linternas hacia arriba, buscando el origen del goteo de sangre,
y todo lo que los agentes de la ley pudieron ver en ese momento fue un brazo largo y delgado colgando de la rama de un gran árbol y una pierna, completamente sin vida, que aún tenía un calcetín blanco. Después de llegar hasta allí y recuperar el cuerpo de la chica, lo que fuera que la había raptado se limitó a comerse descuidadamente su cadáver, postrado y tendido en la rama, y el mismo pelo gris-negro fue encontrado en la corteza no muy lejos de donde habían encontrado su cuerpo. Se encontró exactamente el mismo pelo gris-marrón enredado en los dedos de su padre. Pocas horas después del hallazgo, muchos agentes de policía y paramédicos fueron enviados a otro lugar mientras nuevos equipos de investigación llegaban al lugar para intentar averiguar qué podía haber hecho esto y por qué. Las fuerzas del orden tenían órdenes estrictas de no hablar de ello, especialmente con los medios de comunicación, dadas las terribles circunstancias, y muchos de ellos mantuvieron este terrible secreto durante mucho tiempo, y no mucho después llegaron los resultados de las pruebas del pelo canoso. ¿Y sabes lo que encontraron? Era una especie de origen desconocido. El ADN más cercano que coincidía con el pelo de la escena del crimen era de un lobo, Canis lupus. Eso es todo por ahora, y si te gustan las historias, no olvides darnos un pulgar arriba y suscribirte al canal. Hasta pronto.